ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. Bueno, como les decíamos, tenemos nuestra invitada especial, siempre logra acaparar todas las redes cuando viene Giovanna de Michele, ella es internacionalista. Bienvenida, Giovanna, como siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Pedro, el placer es mío de estar aquí. Está bien, mira, yo quería hablar contigo uno de los temas más importantes, vimos hace poco un video sobre la Asamblea Nacional de las Naciones... La Asamblea General. Asamblea General, discúlpame, de las Naciones Unidas, también la cumbre climática, donde ha participado el presidente de Venezuela. Ha sido bastante polémico, pero yo quería saber, tamizando lo que ha sucedido ahí, qué significa esta cumbre, porque generalmente estas cumbres se habla del clima, son algunos de los pocos países que están realmente alterando el clima, porque son los que más producen y si lo desean de producir, imagínate, van a ver lo que estamos viviendo Venezuela. ¿Qué sacas tú de conclusión de esta Asamblea General y de la cumbre de cambio climático? Sí. Bueno, en principio vale la pena comentar que la cumbre del cambio climático se da como un evento paralelo, o no paralelo, en el marco de la 69 Asamblea General. De hecho, la cumbre de cambio climático se dio el día anterior y esa sí se dio en paralelo con otras cumbres, una de ellas, por ejemplo, relativa al derecho de los pueblos indígenas, donde participó el presidente de Bolivia, Evo Morales. En esta cumbre sobre cambio climático, el presidente Nicolás Maduro tuvo una intervención bastante polémica realmente, y es que efectivamente hay cosas allí que valdría la pena revisar, porque centró su presentación, o sea, la columna vertebral de toda su exposición estuvo centrada en la necesidad de cambiar el modelo económico supuestamente para garantizar la preservación del equilibrio del medio ambiente, para evitar el aceleramiento del cambio climático. Y esto es un tema realmente muy polémico porque... Y subjetivo, ¿no? De alguna manera. Sí, por varias razones, entre otras porque si nosotros revisamos cuáles son las 10 naciones que más generan contaminación y que más contribuyen al cambio climático, encontramos que allá hay con un lugar muy importante, de hecho una de ellas en primer lugar, naciones que no tienen precisamente un modelo capitalista, por lo menos como lo conocemos en Occidente, por ejemplo, en Estados China, Unidos. ¿no? El caso de China, me refiero específicamente a China. Allí entre esas 10 naciones está también Rusia, entre esas 10 naciones está también Irán, por ejemplo. Entonces uno dice, ya va, hay algo como que no es muy coherente, ¿no? Pedir que se cambie el modelo económico para preservar el medio ambiente, entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el modelo económico? Porque aquellos evidentemente tampoco contribuyen mucho con el medio ambiente. Eso por una parte. Por otra parte está el tema, digamos, de la situación interna en Venezuela, un país en donde recientemente se acaba de sacar la figura del Ministerio del Ambiente, o sea, se acaba de eliminar el Ministerio del Ambiente y se fusionó todo lo que tiene que ver con ambiente en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Uno dice, esto pareciera que es restarle importancia al tema medioambiental y de verlo como algo ligado únicamente al tema de construcción de viviendas, cuando el tema de medio ambiente está presente en todo. Está presente en la construcción de viviendas, está presente en el saneamiento de aguas, está presente en el funcionamiento de las industrias, está presente en la preservación de los bosques, o sea, no es solamente el tema de la construcción de viviendas. Entonces parece que no hubiera como mucho sentido, mucha coherencia en el discurso. Pero sucede que en este tipo de eventos, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en los eventos colaterales que se planifican a propósito de ello, generalmente los jefes de Estado y de Gobierno, digamos que estructuran un discurso que tiene dos grandes audiencias. Una primera audiencia es la audiencia nacional, o sea, cada jefe de Estado se para ahí de alguna manera hablándole a su propia nación, y una audiencia internacional donde se busca legitimar los principales objetivos de política exterior. Me explico. Si el principal objetivo en materia de política exterior del Estado venezolano en estos momentos es exportar un modelo económico basado en una ideología, que es la ideología del siglo XXI, pues hay que aprovechar este tipo de foros como la Cumbre por el Cambio Climático e inclusive la Asamblea General de Naciones Unidas para demostrar que ese objetivo de política exterior tiene sentido, es pertinente y además es factible.
Y eso fue lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. ¿Okay? Te tengo una pregunta porque uno de los puntos de que él habla es decir que quisiera refundar las Naciones Unidas bajo un ambiente de democracia, pero también la gente es conocido por el mundo entero las relaciones entre Cuba y Venezuela. Cuba no tiene relaciones con las Naciones Unidas, entonces como una manera de hablar indirectamente a través de Nicolás Maduro. ¿Qué se está tratando de decir ahí? No, Pero Cuba, el presidente Maduro. no, Cuba sí, Cuba es un Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas. Lo veo. Es más, Cuba ha sido hasta un Estado miembro no permanente, obviamente, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el objetivo, digamos, o el planteamiento de redemocratizar la Organización de Naciones Unidas no es exclusivo del presidente Nicolás Maduro. Eso también encontró, digamos, otros interlocutores que también se hicieron eco de ese propósito, como es el caso de la presidenta del Brasil, aunque aquí hay que hacer un alto, porque aquí hay que reconocer que Brasil tiene unos intereses específicos en el tema. Brasil desde hace muchos años viene acariciando la idea de convertirse en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si quiere, ahora explicamos cuál es la diferencia y cómo funciona el Consejo de Seguridad. Y para que eso sea posible, pues hay que reorganizar la organización y hay que reestructurar el Consejo de Seguridad. Pero en la misma dirección se pronunció también la presidenta chilena y en la misma dirección se han pronunciado otros jefes de Estado desde hace mucho tiempo. De hecho, está abierto dentro de la Organización de Naciones Unidas un gran debate que tiene que ver precisamente con la necesidad de reestructurar el Consejo de Seguridad, porque tal como está estructurado en estos momentos no refleja la realidad de las relaciones de poder en el sistema internacional. Es importante eso, porque también Venezuela va a tener un placé en ese Consejo de Seguridad y también vamos a tener una representante que es la hija del expresidente Chávez, María Gabriela. Yo quería que tú me contaras un poco de cuál es el background o cuáles son sus estudios, si realmente ella tuvo esos estudios para hacer eso. Ella está colocada ahí, dicen que también por esas relaciones que ella tiene con la Cristina Kirchner, la presidenta de Argentina, con los hermanos Castro, y que ella podría envolver a todas estas figuras y ayudar a que sea la figura, como tú bien dices, del Consejo de Seguridad. Sí, bueno, efectivamente María Gabriela Chávez, tengo entendido, porque nunca fue alumna mía, pero tengo entendido que inició estudios en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. No obstante, también tengo la certeza, y si no tengo entendido que nunca egresó de la escuela. Por alguna razón, pues no culminó sus estudios allí. Y hasta donde he conocido por los medios de comunicación, ella tiene un grado, creo que de técnico superior en comunicación social o algo parecido. Ahora, eso... Sí, realmente quienes van a un cargo tan importante como embajador o embajador alterno ante la Organización de Naciones Unidas deberían tener, digamos, una formación específica en el tema de las relaciones internacionales, por el nivel de responsabilidad que van a desempeñar y por el nivel de, digamos, compañeros de trabajo que van a tener, ¿ok? O sea, sus homólogos dentro de la organización son personas generalmente que tienen una amplia trayectoria en el manejo de las relaciones internacionales y que eso les permite tener un gran margen de maniobra, ¿no?, a la hora de abrir negociaciones. Eso es verdad, eso es importante, pero es que también hay una realidad, Pedro, y es que si nosotros revisamos todo el personal diplomático que en estos momentos Venezuela tiene acreditado en el exterior, vamos a encontrar que hay una muy pequeña minoría que tiene estudios específicos en el área. De hecho, el embajador en la Organización de Naciones Unidas, no estoy hablando de la embajadora alterna, estoy hablando del embajador en la Organización de Naciones Unidas, no tiene tampoco ninguna formación en materia de relaciones internacionales. Y así tenemos nosotros cualquier cantidad de embajadores. Ahora, ¿qué significa ese rol? ¿Qué significa del Consejo de Seguridad? Sí, el Consejo de Seguridad es importante decirle a todos tus seguidores, tus televidentes, que está conformado por 15 miembros. De esos 15 miembros son 15 estados. De esos 15 miembros hay 5 que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los otros 10 son miembros que se van rotando cada 2 años. Esos otros 10 se escogen por regiones geográficas. En el caso específico de América Latina y el Caribe le corresponden 2 representantes en el Consejo de Seguridad, o sea, 2 de esos 10 que se van rotando cada 2 años. Ahora, el 31 de diciembre de este año 2014, se vence el periodo de Argentina, la representación argentina ante el Consejo de Seguridad, y entonces se abre la necesidad de escoger a otro representante de América Latina y el Caribe.
Aparentemente, después de lo que sucedió en el año 2006, no sé si lo recuerdas, que hubo un gran debate, que Venezuela también aspiraba a llegar al Consejo de Seguridad, hubo... Ajá. Tenemos que ir a una pausa, Giovanna, Ok. perdóname No, que no te te interrumpa, preocupes. pero vamos a quedar donde estás Sí. hablando para cuando regresemos. Ok, Giovanna de seguro. Michele, aquí internacionalista con Todo y Pensini, Globovisión, ya regresamos. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos hablando con nuestra amiga Giovanna de Michele, internacionalista, y quedamos pendientes sobre el Consejo de Seguridad Sí. de las Naciones Unidas y lo que pasó en el 2006. Sí, esto a propósito de la aspiración de Venezuela. En el 2006 Venezuela también aspiró a una silla en el Consejo de Seguridad y no lo logró. Con el detalle de que en aquel momento, para escoger a quién iba a representar a América Latina, hubo que hacer, Pedro, 46 rondas de votaciones. ¿Ok? Y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, pues Venezuela declinó en su candidatura y de esa manera se pudo, digamos, destrabar el juego. Aparentemente, después de esa circunstancia, los países del GRULAC, que es el Grupo de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, llegaron al acuerdo de escoger una sola nación por año para que lleve la representación de todo el grupo. Y partiendo de esa base, en esta oportunidad le toca a Venezuela. ¿Qué quiere eso decir? Que no hay, hasta estos momentos que se conozca, ningún otro aspirante entre los países latinoamericanos y del Caribe para ocupar esa silla en el Consejo de Seguridad. Es decir, Venezuela no tiene competidor. Eso pudiera hacer pensar que Venezuela tiene el camino completamente llano y que va a llegar efectivamente al Consejo de Y Seguridad. representada por María Gabriela Chávez. Pudiera ser María Gabriela Chávez, claro, en su condición de embajadora alterna. El embajador alterno lo que hace es coadyuvar con las funciones del embajador, suplir las ausencias del embajador, asistir a los actos a los cuales el embajador no pueda asistir, y todo parece indicar que María Gabriela Chávez va a tener un rol estelar en el Consejo de Seguridad en el caso de que Venezuela llegue, porque va a necesitar 128 votos, es decir, todos los demás países van a tener que votar a favor de Venezuela. Pero uno pudiera perfectamente preguntarse, ay, ¿cuál es la relevancia de llegar ahí? Esa es la pregunta, ¿por qué ¿Por qué el la afán? ambición? Bueno, fíjate, la relevancia de llegar ahí pudiera tener mucho que ver con la necesidad de fortalecer el debate ideológico a nivel internacional, porque las decisiones en el Consejo de Seguridad se votan, o sea, se asumen, se adoptan necesariamente con el voto favorable de todos los miembros permanentes. No importa a la hora de, digamos, tomar la decisión cómo votan los otros 10 estados, entre ellos Venezuela si llega a estar ahí. Eso es irrelevante. Lo que importa es cómo votan los 5 miembros permanentes, porque ellos tienen eso que se llama el poder de veto. Si 14 estados votan a favor de una resolución y uno de los miembros permanentes vota en contra, esa resolución no se adopta, esa decisión no se toma, porque el que votó en contra tiene la capacidad de vetar esa decisión. Entonces, cualquiera pudiera llegar a la conclusión de que los miembros no permanentes lo que tienen es prácticamente un derecho a voz, pero no tienen un derecho a voto, porque el voto no significa absolutamente nada, es meramente simbólico. Claro. Esto pudiera llevar a pensar que el interés de Venezuela es definitivamente profundizar las diferencias en cuanto a las concepciones ideológicas del sistema internacional, en cuanto a las relaciones de poder a nivel internacional, pero no va a tener una incidencia en el curso de las decisiones que se tomen dentro del Consejo de Seguridad. Okay. Ahora hay también una pregunta por percepción sobre Venezuela, ya que el presidente Maduro hizo unas críticas fuertes hacia los sistemas económicos, como tú bien decías al principio, de que se quisiera que se copiara del socialismo del siglo XXI, pero las críticas al sistema económico venezolano son muy duras. De hecho, The Economist, que es una de las revistas inglesas más con mayor prestigio, la última vez sacaron 0,1 en la boleta, porque dice, mira, tiene el país de mayor inflación del mundo, tiene una cantidad de deudas y de pagos que tienen que hacer, no se están tomando las decisiones que se dijeron que se iban a tomar de subir la gasolina, disciplina también fiscal, no le están haciendo caso al Fondo Monetario Internacional, todo lo que se había abordado lo echaron para atrás. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que se está planteando? Pero yo quiero saber cuál es la percepción entonces de ese discurso, y sobre todo a nosotros como venezolanos nos llamó mucho la atención ver al presidente Maduro allá en las Naciones Unidas. Bueno, llamarnos la atención relativamente porque le correspondía. Ahí van a la Asamblea General, van los jefes de Estado y de Gobierno fundamentalmente.
y le correspondía estar ahí. Quizás llamó la atención porque todavía tenemos en el subconsciente el recuerdo de que el año pasado él no fue, argumentando que corría peligro su seguridad. Definitivamente algo tuvo que haber cambiado en su relación con Estados Unidos, porque en esta oportunidad no se sintió amenazado y allá estuvo, en Nueva York, asistió a su cumbre y es más, estuvo bailando salsa en el Bronx, no sé si viste las imágenes. O sea que se sintió cómodo, estuvo a sus anchas, algo cambió. Ahora, lo que sí definitivamente a los venezolanos le ha generado cierta inconformidad, cierto sabor agridulce, son detalles como, por ejemplo, la donación de 5 millones de dólares para combatir el ébola. Uno dice, wow, esa solidaridad se agradece, es un gesto muy humano. El tema del ébola es una tragedia realmente para los países africanos, pero resulta que los venezolanos están viviendo de alguna manera sus propios problemas, sus propias tragedias, y muchos se preguntan por qué tanto empeño en llevar luz a la calle y mantener la oscuridad en casa. ¿Por qué no contribuir, por ejemplo, a subsanar el problema del abastecimiento de medicinas en Venezuela? ¿Por qué no garantizar, por ejemplo, el buen funcionamiento de los hospitales en nuestro país? Así como se reconoce que hay una epidemia de ébola, ¿por qué no reconocer que de pronto hay, yo no sé si habrá una epidemia, pero hay una gran cantidad de personas que aquejan cierto tipo de enfermedades que parecen ser reiterativas en la sociedad? Entonces uno dice, hay algo que definitivamente no está funcionando para el venezolano y quizás eso es lo que genera esa roncha, por decirlo coloquialmente. Así es. Giovanna, pero yo sé que no eres experta en petróleo, pero manejamos el tema, por lo menos por información. Hasta hace 2 días, Citgo estaba en venta. Así es. De ayer, después de, como tú dices, de visitar a las Naciones Unidas, de visitar el Bronx, codearse con algunos políticos americanos, demócratas, que están muy relacionados a Citgo, se toma la decisión que no se va a vender. Sí. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, realmente la percepción es que creo que Venezuela no logró alcanzar quien asumiera el precio que Venezuela estaba esperando por la venta de Citgo. Probablemente eso le generó algunas dificultades, venderla a un menor precio le iba a generar un costo político y social muy alto al interior del país y probablemente le iba a generar también un costo desde el punto de vista económico porque no se iban a cubrir las expectativas. La venta de Citgo estaba planificada con el propósito de lograr subsanar algunos déficits en materia económica y al no lograr el precio esperado no se iba a alcanzar el objetivo. Habrá que seguirlo revisando hasta donde yo he podido tener conocimiento de algunas cifras muy incipientes porque no soy economista petrolero. Citgo ha tenido años en los que ha tenido unas pérdidas significativas para Venezuela y ha tenido años en los cuales ha tenido unas ganancias. Sería cuestión de que los economistas determinaran si esos años en que ha generado ganancia compensan los años en que ha producido las pérdidas. Pero de todos modos pudiéramos pensar que es un objetivo de corto plazo en materia de política exterior que definitivamente el gobierno venezolano no logró. ¿Tú crees que habrán evaluado a última hora ese suministro garantizado que tenemos de petróleo a Citgo, por lo menos que llegue a esas refinerías y que se procesen ahí? Yo, hasta donde tengo entendido, Pedro, una cosa es la propiedad de la refinería y otra cosa es el contrato de suministro de petróleo. Yo entiendo que aún vendiendo algunas de las refinerías, porque son 5 refinerías y no todas son de Venezuela, pues aún vendiendo algunas de las refinerías que conforman el complejo, tenía que mantenerse el contrato de suministro de petróleo por parte de Venezuela. Entonces no creo realmente que haya una relación directa entre un asunto y el otro. Ok, Giovanna, vamos a una pausa y seguimos contigo, ¿te parece? Seguro. Vamos a hablar de ese califato islámico para que nos expliques un poco, pero por encima, porque es muy profundo ese tema, pero qué está pasando también en Europa y cómo está defendiéndose Obama y el mundo entero y cómo nos afecta a nosotros, porque por lo menos el petróleo lo está afectando negativamente, que sigue cayendo. Ya regresamos con ustedes, con Giovanna Micheli, aquí en Con Todo y Pensini Globovisión.
De regreso con ustedes, estamos aquí en Globovisión con Toby Pensini y Giovanna de Michele, internacionalista. Giovanna, seguimos conversando y que quedamos una pregunta al aire, que nos explique cómo funciona ese califato islámico, ese grupo ISIS, que parece que, bueno, que es un grupo terrorista y que cómo planean ellos invadir al mundo y cómo se está defendiendo, por favor. Parece no, definitivamente es un grupo terrorista, además un grupo muy sanguinario, un grupo muy violento, un grupo muy cargado de odios, de resentimientos, que cobra fuerza a raíz de la disidencia en Siria. Me explico. En Siria se van formando una serie de grupos, básicamente de tendencia sunita, que es una de las facciones religiosas de la zona, en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pues esos grupos reciben apoyo, reciben financiamiento, reciben ayuda de la comunidad internacional, entre otros países desde Estados Unidos, y dentro de esos grupos hay unos que aparentemente no tienen únicamente el propósito de derrocar a Bashar al-Assad, sino que además tienen el propósito de establecer su propio Estado islámico en la región, pero de establecerlo con digamos, las leyes más radicales del islamismo. Y es por ello que piensan en la figura del califato. Una figura, una forma de organización política y social que no tiene ningún sentido en este siglo XXI y que está basado precisamente en ese fanatismo, en ese fundamentalismo. Esos grupos, algunos de esos grupos que logran inclusive recibir arma y financiamiento del apoyo internacional, encuentran también eco en otro país vecino, que es el caso de Irak. Porque a raíz de la salida de Saddam Hussein del poder en Irak, viene una época de mucha inestabilidad política. Saddam Hussein era un hombre de mucha autoridad, un hombre muy fuerte, que por la vía de la fuerza y del control absoluto lograba mantener todos estos grupos controlados. Al desaparecer él, estos grupos se desatan. Se establece un gobierno de corte chiita y los sunitas no se sienten representados, se sienten absolutamente excluidos. Es ese sentimiento de exclusión lo que termina de alimentar la intención de todos quienes posteriormente piensan que la manera de reivindicar sus propios intereses y su propia identidad es mediante el establecimiento de un Estado islámico al mejor estilo de un califato. Esa es la situación. Evidentemente es un grupo terrorista. Lo grave de este asunto es que como grupo terrorista está organizado por células. Es decir, combatir el terrorismo no es lo mismo que combatir un Estado. Tú combates un Estado y el combate se circunscribe a unas fronteras. Pero esto será una guerra de quinta generación. Cuando combates el terrorismo estás combatiendo un enemigo etéreo, difuso, que tiene células dispersas en todas partes del mundo. Y ahí es donde está la principal gran amenaza. Estados Unidos tiene muchísimo temor de generar una guerra en el terreno y ha liderado una coalición para provocar ataques aéreos. Hasta estos momentos hay consenso acerca de la necesidad de, digamos, limitar el accionar de este grupo terrorista ISIS, de impedir la extensión del Estado Islámico, pero no hay consenso acerca de la forma de hacerlo. ¿Okay? Que es donde están las diferencias entre Rusia, China y Estados Unidos y sus países aliados. Okay. Mira, me tengo que regresar a la región porque también el presidente de Colombia, Santos, acaba de decir que ahora sí llegó la paz. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es una expresión de deseo del presidente Santos porque sí, definitivamente se han logrado acuerdos en 3 temas importantísimos, pero hay todavía 2 temas sobre los cuales no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Uno de los temas es muy polémico, que es lo que ellos llaman la dejación de las armas, que es lo que está pidiendo la guerrilla, que la dejación de las armas sea bilateral, es decir, que dejan las armas los guerrilleros, pero ellos pretenden que también dejen las armas las fuerzas militares de Colombia, lo cual es absolutamente impensable, porque en cualquier estado, en cualquier parte del mundo, la organización militar, la institución militar, es la que tiene el uso legítimo de las armas. Esa es una situación bastante difícil. Otro tema muy áspero que todavía no se ha logrado resolver es el de la justicia transicional, es decir, cómo se va a garantizar la aplicación de la justicia a los líderes guerrilleros que estén acusados de crímenes de lesa humanidad
o de delitos mayores y al mismo tiempo permitirles la inserción en la actividad política. Sin embargo, sí hay avances. Es la primera vez en toda la historia de Colombia que se avanza tanto en el tema de la pacificación. Y en cuanto a las relaciones Venezuela-Colombia, ¿han mejorado o están congeladas, como decimos? No, siguen como venían y van a seguir así, porque Colombia necesita a Venezuela mientras esté sentada en una mesa de negociación con las FARC. Para nadie es un secreto la buena relación que existe entre el gobierno y estos grupos irregulares colombianos. Y esta buena relación ha coadyuvado a mantener las conversaciones en torno a una mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros. Colombia necesita a Venezuela hasta tanto ese proceso culmine. Una vez que ese proceso culmine y se logre un acuerdo definitivo, ahí veremos cuál será la relación entre Venezuela y Colombia. Claro. Y Giovanna, ya una última pregunta, te he sacado el jugo. Mira, las relaciones Cuba con Europa, ¿cómo van esas conversaciones? Ya tuvieron la segunda ronda, Sí. parece que todo está encaminado a una apertura económica hacia el mundo y quizás nos va a favorecer también a Venezuela. Sí. Tenemos 2 minutos. Han avanzado muy bien. Hay en los países de la Unión Europea muchísimo interés en invertir en algunas áreas en Cuba, básicamente en áreas de turismo y algunas áreas vinculadas al sector servicios. Hay en Cuba la buena disposición a recibir esas inversiones de la Unión Europea. Hay en Cuba aparentemente la disposición a una suerte de apertura gradual a recibir inversiones extranjeras y eso pudiera favorecer también de alguna manera a mejorar el nivel y la calidad de vida de la sociedad cubana, del pueblo cubano. Eso es lo que se espera, que los beneficios que se generen de esa mayor presencia de capitales extranjeros, pues de alguna manera logren permear hasta el ciudadano común y no queden solamente, digamos, dentro de la esfera de poder. Si eso es así, al mejorar el nivel y la calidad de vida de La Habana, pudiera mejorar la relación no solamente de Cuba con Venezuela, sino con el resto del mundo. Giovanna, un placer siempre hablar contigo. Les recuerdo que su Twitter es @GIOV de Michele, como Giov de Michele, lo tienen ahí en pantalla y te agradezco siempre, es un placer hablar contigo. Gracias, te espero pronto Pedro. nuevamente en el programa. Seguro, con gusto. Gracias, ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.